Una niña de coro de 12 años de Vermont desapareció en 1975 durante la recepción de un concierto de primavera. Durante 15 años, sus padres buscaron respuestas, hasta que su padre abrió el antiguo violonchelo de práctica de su hija, que llevaba años acumulando polvo en el desván. Lo que encontró escondido dentro reveló un secreto impactante que se convirtió en la clave para entender qué le sucedió a su hija. La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de las ventanas sucias de la casa de los Harris en 1909. Barre, Vermont. Eleanor Harris, de 60 años, encabezaba el paso por la estrecha escalera hacia el ático. Sus pisadas crujían sobre las viejas tablas de madera. Detrás de ella, su esposo Martin Harris la seguía con el teléfono presionado contra su oreja. «Sí, es correcto», decía Martin al auricular. «Mañana a las 8 en punto. La empresa de mudanzas debería llegar entonces». Hizo una pausa para escuchar. «No tendremos todo empacado y listo. Gracias». Eleanor llegó a la puerta del desván y la empujó. Una nube de polvo se liberó al instante, haciéndola toser. El espacio no se había limpiado bien en años. Las cajas estaban apiladas sin orden contra las paredes. Viejos muebles cubiertos con sábanas parecían fantasmas del pasado. 15 años, murmuró Eleanor, más para sí misma que para Martin. 15 años desde que Rachel desapareció. Martin colgó la llamada y guardó el teléfono en su bolsillo. Colocó una mano sobre el hombro de su esposa con suavidad. «Lo sé, Eleanor, por eso estamos haciendo esto. Un nuevo comienzo, al otro lado del país». Lejos de todos estos recuerdos, Eleanor asintió, aunque sentía el corazón pesado. Habían estado planeando la mudanza durante semanas, investigando barrios en Oregón, buscando nuevos trabajos. Mañana llegaría el camión de mudanzas. Se irían de Barre para siempre. Tomó una caja de cartón vacía y comenzó a llenarla con viejos álbumes de fotos. Martin trabajaba en el otro extremo del desván, clasificando adornos navideños que no habían usado desde que Rachel desapareció. Su hija tenía 12 años cuando desapareció durante un concierto. Había actuado con un pequeño coro juvenil en una presentación regional de primavera. Después del espectáculo, durante la recepción, simplemente se esfumó. «Eleanor, ven a ver esto», llamó Martin de repente. En la esquina más alejada del desván, cubierta de telarañas y polvo, había un viejo violonchelo. Eleanor se acercó lentamente, como si pudiera desaparecer también, igual que su hija. «Es su primer violonchelo», susurró. «No el que usaba en conciertos y competencias. Este fue el primero, el que le compramos cuando tenía 7 años». Martin se acercó a ella, inundado por los recuerdos. «Recuerdo que lo compramos sin saber si continuaría. Por eso elegimos un modelo más barato, solo para ver si realmente le gustaba. Y le encantó», añadió Eleanor, con lágrimas formándose en sus ojos. «Cuando cumplió 9, le compramos ese hermoso violonchelo profesional, el que desapareció con ella ese día. La policía nunca lo encontró», recordó Martin. Martin se agachó para recoger el violonchelo viejo. Notó que el estuche estaba al otro lado del desván. Mientras levantaba el instrumento con intención de colocarlo dentro, escuchó algo extraño, un ruido seco, como algo moviéndose dentro del cuerpo del violonchelo. «Qué raro», murmuró, sacudiéndolo con cuidado. El sonido persistía. «¿Hay algo adentro?», preguntó, acercando el instrumento a su rostro. Trató de mirar por las aberturas en forma de F del cuerpo del violonchelo. Incluso con la luz encendida del ático no logró distinguir el interior. Eleanor notó la expresión extraña de su esposo. «¿Qué estás haciendo?» «Hay algo aquí dentro», respondió Martin. «Quiero abrirlo y ver qué es». Eleanor se quedó atónita. «Martin, es un recuerdo de Rachel, su primer violonchelo. Deberíamos dejarlo como está,
Pero Martin ya estaba buscando entre las cajas del ático. Encontró una vieja caja de herramientas y sacó una palanca delgada y un pequeño martillo. Necesito saber qué hay dentro, Eleanor. Y si es importante. Trabajó con cuidado, usando la palanca para separar lentamente la tapa del violonchelo de los costados. El pegamento, deteriorado por los años, ya no era fuerte, lo cual facilitó la tarea. Con paciencia y precisión, logró abrir el instrumento sin destruirlo por completo. «Aquí está», dijo, alcanzando el interior con los dedos. Sacó 3 sobres. Cada uno tenía el nombre de Rachel escrito en el frente, con una caligrafía elegante. Eleanor jadeó. «¿Qué son esos?» Con manos temblorosas abrieron el primer sobre. No estaba sellado. Dentro había una colección de cartas, páginas y páginas escritas a mano. Martín desplegó una y comenzó a leer en voz alta. «Mi querida Rachel, cuando tocas tu violonchelo, el mundo deja de girar. Tu música llena mi corazón con una alegría que nunca había sentido». Leyeron carta tras carta. Todas eran declaraciones de amor, escritas de forma poética, incluso apasionada. Cada una terminaba igual, con la palabra amor y un dibujo hecho a mano de un corazón entrelazado con una rosa, pero ninguna tenía nombre. Ninguna estaba firmada. «Tenía un novio», dijo Eleanor en voz baja. «Nuestra hija de 12 años tenía un novio y nunca lo supimos». Martin parecía desconcertado. «Esto no tiene sentido. En 1975, eso habría sido totalmente inaceptable. Y yo siempre le dije que no me importaba si tenía amigos que fueran chicos. ¿Por qué esconder esto?» Eleanor apretó los labios. Su expresión se endureció. «Porque yo fui muy clara con ella. Nada de novios antes de la universidad. Quería que se concentrara en sus estudios y en la música. Nunca cuestionó mis reglas». Su voz se quebró. Debe haber escondido estas cartas en su viejo violonchelo, porque sabía que yo no las aprobaría. Entonces, un pensamiento inquietante cruzó la mente de Eleanor. «Martin, ¿y si este chico tuvo algo que ver con su desaparición? No saquemos conclusiones apresuradas», advirtió Martin. «No sabemos nada todavía». Pero Eleanor ya se dirigía hacia la escalera del ático. «Voy a llamar al detective Joshua Landon. Él debe saber de esto». Se apresuró hacia la cocina. Sus manos temblaban mientras marcaba el número del detective retirado. Después de 3 timbres, una voz familiar y áspera respondió. «Detective Landon. Detective, soy Eleanor Harris, la madre de Rachel». Hubo una pausa. «Señora Harris, ¿en qué puedo ayudarla?» «Encontramos algo», dijo Eleanor rápidamente. «Cartas de amor escondidas en el viejo violonchelo de Rachel. Tenía un novio. Nunca lo supimos». «¿Cartas de amor?», repitió él con tono neutral. «¿Las ha leído? ¿Hay algo amenazante? ¿Algo inapropiado?» «No», admitió Eleanor. «Son mayormente poéticas, hermosas incluso. Pero, detective, ¿no cree que esto podría ser significativo?» El detective. Landon soltó un suspiro audible. «Señora Harris, los adolescentes esconden cartas de amor de sus padres todo el tiempo. A menos que haya algo amenazante o claramente sospechoso en esas cartas, no veo cómo esto cambia algo. Puede traerlas a la estación si lo desea, pero no se haga ilusiones». Eleanor colgó y regresó al ático, donde Martin seguía examinando las cartas. «¿Qué dijo?», preguntó Martin. «No le interesó», respondió Eleanor con amargura. «Dijo que los adolescentes esconden cartas así todo el tiempo, que puedo llevarlas a la comisaría si quiero, pero que no cree que tengan relevancia». «Te lo dije», murmuró Martin suavemente. Eleanor recogió los sobres. «Aún así, voy a llevarlas. Iré a la estación yo misma. Haré que escuchen». Martin miró su reloj. «Está bien, pero no tardes mucho. Todavía necesito tu ayuda con las cajas». Y luego, señalando su vestido floral descolorido,
Quizá deberías cambiarte primero. Ese vestido ya ha visto mejores días. Eleanor miró hacia abajo. Pasó las manos por la tela desgastada. A Rachel le encantaba. Siempre decía que me hacía parecer un hada del jardín. Me recuerda a ella. Recogió los sobres y comenzó a bajar las escaleras. No tardaré, Martin, lo prometo. Me llevo el coche. Y si necesitas tu pastilla de glucosa, recuerdas dónde está, ¿verdad? Martin asintió. Luego la vio partir, con preocupación en su rostro. Conocía bien a su esposa, sabía reconocer esa determinación. No se rendiría fácilmente. Eleanor tomó su bolso del pasillo, metió los sobres y salió por la puerta principal. Tomó el volante y comenzó a recorrer las calles conocidas de Barre. En una intersección, mientras esperaba la luz verde, metió la mano en el bolso y sacó una de las cartas. Sus ojos repasaron de nuevo la caligrafía elegante. Mi amada, Rachel, ayer, cuando tocaste el concierto del GAR, sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo y danzaba con la tuya. Sus manos temblaban. Eleanor pensaba mientras conducía. Si Rachel había tenido un novio, ¿por qué nunca se presentó cuando ella desapareció? ¿Por qué alguien que parecía tan enamorado guardaría silencio durante 15 años? Y esas cartas eran demasiado aduladoras para un chico de su edad. La luz del semáforo cambió a verde, y Eleanor guardó la carta de nuevo en su bolso con cuidado. Rachel había asistido a la Academia para Señoritas de St. Bridget, una escuela solo para chicas. No había varones en ese entorno. El único lugar donde interactuaba regularmente con chicos era en su academia de música, donde practicaba violonchelo en grupos mixtos de 3 estudiantes. Eleanor recordó entonces que la Academia de Música de Barre estaba en la misma ruta hacia la estación de policía. Pasaría por allí en unos minutos. Quizás el antiguo maestro de Rachel podría recordar algo. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Jonathan Hale. Había enseñado a Rachel durante 5 años antes de su desaparición. Giró hacia el estacionamiento de la academia. El edificio había sido renovado desde los días de Rachel. Las antiguas puertas de madera habían sido reemplazadas por modernas de cristal, y una nueva ala de construcción sobresalía por el lado este. Eleanor entró por la entrada principal. Una recepcionista joven, de cabello castaño rojizo, levantó la vista con una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Me gustaría ver a Jonathan Hale, por favor», dijo Eleanor. «Fue el maestro de violonchelo de mi hija». «El señor Hale está actualmente en clase», respondió la recepcionista, revisando su computadora. «Pero su sesión terminará en unos 10 minutos. ¿Puedo llevarla a esperar afuera de su aula?» Eleanor asintió y la siguió por un largo pasillo lleno de pequeñas salas de práctica. A través de las puertas se escuchaban sonidos suaves de piano, violín, flauta y otros instrumentos. Se detuvieron frente a la sala número 12. «Puede esperar aquí», indicó la recepcionista, señalando una fila de sillas. Debería terminar. Pronto, Eleanor se sentó, pero su inquietud la dominaba. Se levantó al poco rato y comenzó a caminar despacio por el pasillo. No pudo resistirse y miró por la ventanilla pequeña de la puerta. Dentro, Jonathan Hale lucía muy parecido a como lo recordaba. Alto, delgado, con cabello gris, que ahora era casi completamente blanco. Estaba hablando con una adolescente que colocaba con cuidado su violonchelo dentro del estuche. Eleanor observó cómo Jonathan sacaba un sobre de su maletín y un bolígrafo, colocándolos dentro del bolso de la chica. «Puse tu informe de progreso en tu bolso», le oyó decir a través de la puerta. «Léelo solo cuando llegues a casa. Considera lo que he escrito». Eleanor notó que el sobre era distinto de los que había encontrado en el violonchelo. Este era nítido, blanco,
con el logotipo de la academia impreso de forma clara. La puerta se abrió y la chica de unos 16 o 17 años salió con su estuche. Tenía el cabello largo, oscuro y una expresión seria. Jonathan la siguió, posando la mano en su hombro. «Lee la tarjeta cuando llegues a casa», repitió. «Piensa en lo que dice». Eleanor sintió una ligera incomodidad. Algo en el gesto del maestro, esa mano sobre el hombro y la instrucción específica, le pareció fuera de lugar, pero desechó la idea. Su mente estaba demasiado centrada en las cartas de Rachel. Entonces Jonathan la notó y rápidamente retiró la mano del hombro de la joven. Reconoció su rostro al instante. «Señora, madre de Rachel, ¿verdad?» «Eleanor Harris», le ofreció. «¿La su nombre?» «Por supuesto, señora Harris. ¿Qué la trae por aquí después de tanto tiempo?» Su expresión era amable, incluso compasiva. «¿Cómo va el caso de Rachel? ¿Alguna novedad?» «Sigue sin resolverse», respondió Eleanor con tono cansado. «La policía prácticamente se dio por vencida. Martin y yo nos mudamos mañana al otro lado del país. Lamento mucho oír eso», dijo Jonathan, «aunque quizás un nuevo comienzo pueda ser lo mejor. A veces, permanecer en el mismo lugar mantiene vivas las heridas». Desde el pasillo, Eleanor escuchó a la recepcionista decir: «Grace, tu padre aún no ha llegado. Puedes esperar en el vestíbulo». Eleanor se volvió hacia Jonathan. «En realidad, encontré algo esta mañana mientras empacábamos», dijo, metiendo la mano en su bolso. Sacó los sobres. Cartas de amor. Estaban escondidas en el violonchelo viejo de Rachel. «Pensé que tal vez usted podría recordar si era cercana a algún chico en particular de sus clases». Las cejas de Jonathan se alzaron. «¿Cartas de amor?» «Puedo ver una». Eleanor le entregó una de las cartas abiertas. Observó cómo sus ojos recorrían la caligrafía fluida. Después de un largo momento, él la dobló con cuidado y se la devolvió. «Me temo que no puedo ayudarla», dijo con lentitud. «Ha pasado mucho tiempo. No recuerdo que Rachel fuera particularmente cercana a ningún muchacho. La mayoría de sus amigas eran chicas». «¿Y ha probado en su escuela?» «St. Bridget's era solo para niñas», le recordó Eleanor. «Ah, cierto. Aunque, ya sabe, los estudiantes de escuelas de niñas y de varones solían encontrarse después de clases». Los edificios estaban cerca. Los padres mencionaban a menudo que sus hijos se conocían entre escuelas. Eleanor asintió. Era posible. Estaba por hacer otra pregunta cuando Jonathan miró su reloj. «Lo siento mucho, pero debo irme», dijo con rapidez. «Tomo un vuelo a New Hampshire en unas horas. Tengo una actuación mañana». «Oh, qué bien», dijo Eleanor. «¿Qué tipo de evento?» Jonathan dudó por un segundo. Luego se rió levemente. «Nada importante. Solo una pequeña presentación de violonchelo en una boda. Pero paga bien». Se disculpó de nuevo y regresó al aula. Eleanor regresó al área de recepción. La misma recepcionista le sonrió al verla acercarse. «¿Encontró al señor Hale?» «Sí, gracias. En realidad, me pregunto si podría ayudarme con otra cosa. ¿Puede verificar qué estudiantes compartieron clases con mi hija Rachel Harris en 1975? La recepcionista suavizó su expresión. «Conozco el caso de su hija, señora Harris. Por supuesto que la ayudaré». Tecleó rápidamente en su computadora. Mientras esperaba, Eleanor notó que la chica de la clase de Hale, Grace aparentemente, estaba sentada en el vestíbulo. Leía una tarjeta con el sobre apoyado sobre su regazo. Eleanor recordó la instrucción del profesor. «Léela cuando llegues a casa». ¿Por qué insistir tanto en algo tan específico? ¿Por qué darle una orden tan inusual sobre una simple boleta de calificaciones? Consideró acercarse a la chica, pero decidió no hacerlo. Grace parecía infeliz,
casi abatida, y Eleanor no quería incomodarla. «Aquí está», dijo la recepcionista. Los compañeros de clase de Rachel Harris en 1975 fueron Francesca Liu y Nathan Picot. Eleanor reconoció el nombre de Nathan. La policía lo había interrogado exhaustivamente a él y a sus padres. Fue descartado como sospechoso. «Muchas gracias», dijo Eleanor. «Siempre han sido muy amables aquí». La puerta principal se abrió de golpe. Un hombre en traje elegante apareció en la entrada, claramente molesto. «Grace, vámonos», ordenó. «¿Qué estás leyendo?» La chica rápidamente guardó la tarjeta en su sobre y se levantó, siguiéndolo hacia la salida. Su expresión permanecía sombría. Antes de que la puerta se cerrara, Eleanor vio al hombre arrancarle el sobre de las manos, sacar la tarjeta y leerla él mismo. «No se preocupe por ellos», dijo la recepcionista en voz baja. «Ese es su padre. Siempre llega tarde. Se ve tan triste, ¿verdad?» «Sí», asintió Eleanor. «Se nota que no es feliz. Así es Grace, casi nunca la veo sonreír. Pobre chica, siempre parece estar bajo una presión enorme». Eleanor asintió con simpatía. Se despidió y salió. Al hacerlo, se sorprendió al ver al padre de Grace empujándola con brusquedad hacia un Mercedes negro. Su rostro estaba rojo de ira. Antes de meterla al auto, arrugó la tarjeta y el sobre y los tiró a un contenedor de basura cercano. Eleanor se quedó congelada, viendo cómo el Mercedes se alejaba rápidamente. Fuera lo que fuese que había en esa tarjeta, claramente había enfurecido al padre de Grace. Eleanor se quedó sola en el estacionamiento, mirando cómo el auto desaparecía al doblar la esquina. El contenedor parecía llamarla. ¿Qué podría haber en esa tarjeta que lo enfureciera tanto? ¿Y por qué Jonathan Hale le había dicho a la chica que la leyera solo en casa? Miró alrededor del estacionamiento. Algunas personas caminaban hacia sus autos, pero nadie le prestaba atención. Sintiéndose un poco ridícula, Eleanor se acercó al contenedor. Levantó la tapa. El sobre blanco arrugado estaba allí, encima de envoltorios de comida y tazas de café. Lo tomó rápidamente junto con la tarjeta. Al tocar el papel, notó algo inusual. No tenía la textura de una tarjeta normal. Se sentía más cerosa, con una especie de recubrimiento extraño. El sobre tenía el nombre de la chica, mecanografiado. Grace W. Hart. Eleanor desplegó la tarjeta. A primera vista parecía un informe de progreso común de la Academia de Música de Barre. El logotipo de la academia estaba impreso en la parte superior, seguido de una evaluación detallada. Estudiante, Grace W. Hart. Fecha, actual instructor. Jonathan Hale. Revisión de desempeño. La técnica de Grace continúa siendo inconsistente. Su control del arco mostró debilidad durante la sesión de hoy, especialmente en los pasajes allegro. Persisten los problemas de entonación en las posiciones superiores. No está lista para avanzar al nivel 7. Recomendación: continuar en el nivel actual por otro mes. El corazón de Eleanor se compadeció de la joven. No era de extrañar que Grace se viera tan abatida, y no era de extrañar que su padre estuviera tan molesto. La presión debía ser asfixiante. Estaba a punto de guardar la tarjeta cuando algo en la esquina inferior derecha captó su atención. Un pequeño símbolo, del tamaño aproximado de una moneda de 25 centavos. La respiración de Eleanor se detuvo. El símbolo mostraba un corazón entrelazado con una rosa. Con manos temblorosas, Eleanor corrió hacia su auto. Forcejeó con las llaves. Finalmente logró abrir la puerta y se deslizó en el asiento del conductor. Sacó las cartas de Rachel de su bolso y las colocó sobre el tablero junto a la tarjeta de Grace. Compararlas hizo que su corazón se acelerara. El símbolo era extrañamente similar, un corazón con una rosa que se enredaba por el centro.
La número de hojas, las espinas, la curvatura del tallo, casi idénticos, pero había diferencias. Las cartas de Rachel tenían dibujos hechos a mano, cada uno ligeramente distinto, claramente trazados con pluma y tinta. La tarjeta de Grace tenía un sello uniforme, probablemente hecho con un tampón de goma y tinta. Aún así, la coincidencia era innegable. Eleanor sabía que necesitaba preguntarle a Jonathan Hale sobre ese símbolo. Salió del auto y caminó de nuevo hacia el edificio de la academia, pero justo al acercarse, lo vio saliendo por la puerta lateral, cargando su estuche de violonchelo y su maletín de cuero. Se movía con prisa, con un teléfono móvil sostenido entre su oreja y su hombro. Eleanor lo observó desde una distancia segura. Escuchó fragmentos de su conversación a través de la ventana abierta del auto. «Sí, voy para allá ahora. Ten la lista». Jonathan cerró el maletero con fuerza y se apresuró hacia el asiento del conductor. En segundos ya se alejaba del estacionamiento, los neumáticos chirriando ligeramente. Eleanor se quedó inmóvil, con la tarjeta de Grace todavía apretada en su mano. El momento había pasado. No podía perseguirlo. Caminó de regreso a su auto lentamente, intentando organizar sus pensamientos. Miró de nuevo el símbolo en la tarjeta de Grace. Luego, las cartas de Rachel. ¿Estaba siendo ridícula? Jonathan Hale era un profesor respetado. ¿Escribiría cartas de amor a una niña de 12 años? Los corazones con rosas son un símbolo romántico común. Tal vez era coincidencia, pero la duda no desaparecía. La similitud era demasiado exacta, y su comportamiento... Con Grace, algo no estaba bien. Eleanor tomó una decisión. Seguiría su plan original. Iría a la estación de policía. Tal vez el detective Landon vería algo que ella no. Tal vez esas cartas, ese símbolo extraño, escondían la clave de lo que realmente le había sucedido a su hija 15 años atrás. Encendió el auto y salió del estacionamiento con dirección a la comisaría. Eleanor manejaba despacio por las calles residenciales, todavía procesando el símbolo que había visto en la tarjeta de Grace. Se acercaba al Parque Richmond, una zona verde con viejos robles y juegos infantiles algo desgastados. Fue entonces cuando algo le llamó la atención. En uno de los columpios estaba sentada Grace Hart. Tenía su violonchelo fuera del estuche y tocaba de memoria. Las notas melancólicas de la suite No. 2 de Bach flotaban por el parque vacío. El Mercedes negro de su padre no estaba a la vista. Eleanor detuvo el coche y se estacionó. Algo no encajaba. ¿Por qué una adolescente estaría sola en un parque con su violonchelo? Salió del auto y cruzó el césped. Cuando Grace notó su acercamiento, dejó de tocar abruptamente. «Déjeme en paz», dijo Grace secamente, sin siquiera mirar hacia arriba. Eleanor se acercó con calma. «Te vi en la academia de música», dijo. Grace la miró con el ceño fruncido. «¿Y qué? Yo también la vi salir con un hombre. Supongo que era su esposo. ¿Qué hace aquí? Solo quiero saber por qué estás sola». Grace giró la vista hacia otro lado, sus dedos apretando el mástil del violonchelo. «No es su asunto, Eleanor». Se sentó en el columpio a su lado, moviéndose con lentitud y cuidado. «Mi hija también tocaba el violonchelo. Le encantaba esa misma suite de Bach. Decía que la hacía sentir como si pudiera hablar con el universo». La expresión de Grace se suavizó un poco. Tras una larga pausa, habló. «Mi papá me dejó aquí. Discutimos en el auto. No quería volver a casa con él». «¿Por qué discutieron? ¿Qué cree? Por mi desempeño. Porque sigo en el mismo nivel desde hace 6 meses. Todos los demás han avanzado. Papá dice que estoy desperdiciando su dinero, mi talento». «Eso debe ser muy difícil», dijo Eleanor. Grace rió sin humor. Dijo que tal vez debería considerarlo.
considerar que tomar las sesiones privadas con el señor Hale para poder entrar al círculo de luz armónica. Eleanor frunció el ceño. Nunca había escuchado eso. ¿Es parte de la academia? Grace dudó antes de responder. No exactamente. Son sesiones adicionales que da en su estudio privado. Él selecciona a ciertas chicas. Las que toman esas clases suelen avanzar más rápido, ganan becas, obtienen los solos. ¿Y por qué tú no has tomado esas sesiones? Porque me parecía innecesario. Las chicas que sí lo hacen no son mejores que yo. Solo quería demostrar que podía lograrlo por mi cuenta, sin el trato especial que él les da, a ellas, a mi papá y a mí misma. Eleanor metió la mano en su bolso. Grace, tengo algo tuyo. Sacó la tarjeta arrugada. Lo siento. La tomé del contenedor después de que tu padre la arrojó. Los ojos de Grace se agrandaron. ¿Sacó esto de la basura? ¿Qué le pasa? Eso es muy raro. ¿Por qué haría algo así? Tenía curiosidad, admitió Eleanor. Vi al señor Hale dártela y lo escuché decirte que la leyeras en casa. Me pareció extraño. ¿Por qué dar esa indicación por una simple tarjeta? Grace se puso de pie bruscamente, visiblemente molesta. ¿Me está acosando? ¿Qué clase de mujer espeluznante es usted? Por favor, escúchame, dijo Eleanor rápidamente. No te estoy acosando. Estoy buscando respuestas sobre mi hija. Desapareció hace 15 años. También fue estudiante del señor Hale. Cuando vi tu tarjeta noté algo. El símbolo. Es casi idéntico al que aparece en las cartas de amor que encontré escondidas en el violonchelo de mi hija. Grace negó con la cabeza, retrocediendo. Lo siento por su hija, pero no puedo con esto ahora. Tengo mis propios problemas. Hizo una pausa. Luego agregó. Pero gracias por hablar conmigo. Tiene razón. Voy a tomar esas sesiones. Iré ahora al estudio del señor Hale. Comenzó a guardar su violonchelo con rapidez, con movimientos automáticos. Eleanor la miró con atención. Espera, dijo. Déjame llevarte. Grace se volvió hacia ella molesta. Deje de seguirme. No te estoy siguiendo, insistió Eleanor. Te estoy ofreciendo un aventón. Mira alrededor. ¿Ves algún taxi? Déjame llevarte al estudio o a tu casa. Solo quiero saber que llegas bien. Grace miró el parque vacío y la calle desierta. No había taxis ni personas cerca. Está bien, dijo a regañadientes. Quiero ir al estudio del señor Hale. Para hablar de las sesiones, Eleanor recordó de pronto. Pero él me dijo que tomaría un vuelo. Grace frunció el ceño. Eso no es lo que me dijo. Cuando me dio la tarjeta, dijo que podía ir hoy si cambiaba de opinión. Fue entonces cuando me pidió que la leyera en casa. Pero tuve demasiada curiosidad y la leí en el vestíbulo. Se encogió de hombros. De todos modos, era solo una tarjeta de calificaciones. Un escalofrío recorrió la espalda de Eleanor. ¿Por qué me mentiría? Tal vez no mintió, respondió Grace. Tal vez su vuelo es más tarde. Deberías ir a casa primero, insistió Eleanor. Hablar con tu padre sobre estas sesiones. La expresión de Grace se endureció. De ninguna manera. Solo me va a culpar por no haberlas tomado antes. Ya tomé una decisión. Eleanor suspiró. Si estás decidida, entonces te llevo. Pero me quedaré contigo. Y te llevaré a casa después. Deberíamos llamar a tu padre, al menos para decirle dónde estás. No le va a importar, dijo Grace amargamente. Probablemente esté en alguna reunión haciendo dinero. Es más importante que su hija fracasada. Entonces yo tengo que llamar a mi esposo, dijo Eleanor, solo para decirle que llegaré más tarde. Caminaron juntas por el parque. Grace llevaba su estuche de violonchelo colgado del hombro. Eleanor encontró una cabina telefónica en la esquina y marcó a casa. Eleanor, contestó Martin al segundo timbre. ¿Dónde estás? Tenemos tanto por empacar. Lo sé, pero esto podría ser importante. Estaré en casa tan pronto como pueda.
Colgó antes de que él pudiera decir más. Grace ya estaba junto al coche de Eleanor, esperando en silencio. «Gracias», dijo Grace en voz baja mientras Eleanor abría la puerta del coche, «por llevarme y por no dejarme sola en el parque». Eleanor encendió el motor. «Ningún niño debería quedarse solo cuando está pasando por algo así». «¿Dónde está el estudio del señor Hale?» 315 Willow Lane. Está a unos 15 minutos. Mientras se alejaban, Eleanor observaba a Grace por el espejo retrovisor. Estaba sentada mirando por la ventana, con el estuche de su violonchelo entre las piernas. No podía quitarse la sensación de que estaban en camino hacia algo importante. Siguieron las indicaciones a través de calles serpenteantes en las afueras de Barre. Las casas se hacían más grandes, más espaciadas, a medida que se alejaban del centro. «Gire a la izquierda aquí», dijo Grace, señalando un camino privado bordeado de árboles. «El señor Hale me habló de su estudio muchas veces», añadió. «Decía que es donde se forman los verdaderos artistas». Eleanor giró en Willow Lane. Luego de otro minuto, Grace señaló al frente. «Allí. Número 315. La dirección conducía a una villa impresionante, apartada de la carretera, rodeada de árboles altos y un jardín perfectamente cuidado. No parecía un estudio en absoluto, sino una residencia privada. «Parece que no ha salido hacia el aeropuerto», observó Eleanor. El BMW gris de Hale estaba en la entrada, junto a una camioneta blanca. Estacionaron y bajaron. De inmediato, el sonido de música se filtró desde la casa, un violonchelo acompañado por piano. El corazón de Eleanor dio un vuelco. Conocía esa pieza al instante. Era la favorita de Rachel, Elegie de Forêt. Pero había florituras nuevas, alteradas. Grace caminó hacia la pesada puerta de madera y llamó. Después de un momento, se abrió. Una mujer de mediana edad, de rasgos latinos, vestida con uniforme de servicio, respondió. «No estamos esperando a nadie», dijo con un leve acento. La música se detuvo abruptamente. Se escucharon pasos. Jonathan Hale apareció detrás de la mujer. Al verlas juntas, su rostro mostró una sorpresa evidente. «Señora Harris», Grace dijo, «¿ustedes dos se conocen?» «Es una larga historia», respondió Eleanor con cuidado. «Pensé que se iba al aeropuerto». Hale parpadeó. «Sí, pero no aún. Mi vuelo es más tarde. Todavía tengo una alumna adentro. Pero por favor, pasen». Hizo un gesto para que entraran. La ama de llaves se apartó. Hale las condujo por un pasillo decorado con fotos enmarcadas de conciertos y recitales. Abrió una puerta que alguna vez fue un dormitorio, ahora convertido en una sala de espera con varias sillas y un sofá. «Por favor, pónganse cómodas. Estaré con ustedes en unos minutos», dijo, cerrando la puerta tras él. Eleanor y Grace se sentaron en el sofá. Las paredes estaban cubiertas con más fotos de Hale, con estudiantes jóvenes, todas con violonchelos o violines. Grace abrió su bolso para revisar la tarjeta de calificaciones, pero sacó otra cosa por accidente. «¿Qué es esto?» Sostuvo lo que parecía un bolígrafo caro. «Esto no es mío». Eleanor se inclinó para verlo mejor. «Vi cuando él lo puso en tu bolso, junto con el sobre». En la academia, Grace la miró incrédula. «¿Me estaba observando?» «No a ti», aclaró Eleanor. A él, Grace examinó el bolígrafo. Lo giró entre sus dedos. Al girar la parte superior, una luz púrpura se encendió en la punta. «Es un bolígrafo de tinta invisible», se dio cuenta Eleanor. «Espera, dame tu tarjeta». Grace se la entregó. Eleanor iluminó el frente con la luz. Nada. La volteó. En la parte trasera comenzaron a brillar unas marcas tenues. Ambas se inclinaron para leerlas.
Ellos ven a una estudiante, yo veo a mi estrella, mi hija del sonido. Ven y brillaremos juntos, mi amor. Debajo, en tinta invisible, estaba el mismo símbolo. Un corazón entrelazado con una rosa, dibujado a mano. Grace se echó hacia atrás, horrorizada. Dios mío, las manos de Eleanor temblaban. Es el mismo símbolo, no parecido, idéntico, el mismo que estaba en las cartas de Rachel. Rápidamente escondió el bolígrafo en el hueco del sofá. «Guarda la tarjeta de nuevo», susurró. Grace obedeció pálida. «Lo siento mucho. Si realmente escribió eso, es más que espeluznante». Eleanor se llevó un dedo a los labios. «Ese es el mismo símbolo de las cartas. Este hombre es peligroso. Tenemos que salir ahora». «¿Qué hacemos?», susurró Grace. «Le diremos que cambiaste de opinión, que volverás en otro momento. Una vez fuera, llamamos a la policía». La puerta se abrió. Hale estaba en la entrada, sonriendo. «Disculpen la demora. ¿Qué las trae por aquí?». Grace titubeó. «Lo siento. Pensé que estaba lista para hablar sobre las sesiones adicionales, pero no. Tal vez vuelva cuando esté mejor preparada». «Sí», añadió Eleanor rápidamente. «Deberíamos irnos. Grace necesita tiempo para pensarlo». Hale las miró por un largo momento. «Está bien. Si no estás lista para una sesión completa, al menos deberíamos hablar de tu progreso. Tu padre me llamó. Está preocupado por tu falta de avance. Ya que estás aquí, deberíamos hablarlo». Se volvió hacia Eleanor. «¿Podría esperarnos unos minutos? Necesito hablar con Grace en privado sobre su desarrollo». El corazón de Eleanor latía con fuerza. No podía dejar a Grace sola con él, pero negarse podía levantar sospechas. «En realidad, saldré a tomar un poco de aire», dijo. «Estaré justo afuera». «Por favor, espere aquí», insistió Hale. «Es más cómodo. En serio, solo necesito aire fresco». Eleanor se levantó y se dirigió hacia la puerta antes de que él pudiera insistir más. Caminó con rapidez por el pasillo y salió por la puerta principal. Una vez afuera, la culpabilidad la invadió por dejar a Grace, pero necesitaba actuar rápido. Se apresuró hacia su auto. Al pasar por el garaje, notó que la puerta estaba abierta. La ama de llaves estaba adentro, cargando cajas en la camioneta blanca, aparentemente preparándose para el viaje de Hale. La ventana trasera de la camioneta estaba cubierta por un gran póster promocional. Eleanor se detuvo en seco. El cartel mostraba a Jonathan Hale con atuendo de concierto, junto a una joven mujer sosteniendo un violonchelo. El texto decía: «Jonathan Hale y Amelia Dawson, maestros de la armonía clásica». Había algo familiar en esa joven, su rostro, la forma en que sostenía el instrumento. Eleanor se acercó más. Dentro del garaje, contra la pared del fondo, vio un violonchelo. No cualquier violonchelo. Lo reconoció al instante. Era un instrumento 3/4, con una veta en la madera que conocía de memoria. Se acercó más. Allí estaba, el pequeño rasguño que Rachel había hecho cuando lo golpeó contra un atril. Era el violonchelo profesional que le regalaron cuando tenía 9 años, el que desapareció junto con ella. No había tiempo para pensar. Necesitaba ayuda inmediata. Corrió al auto, retrocedió de la entrada y presionó el acelerador. Tenía que encontrar un teléfono público. Cada segundo que Grace permaneciera en esa casa con Hale era un segundo demasiado peligroso. Eleanor condujo frenéticamente por las calles en busca de un teléfono público. Después de varios minutos de tensión insoportable, vio una cabina fuera de una tienda de comestibles local. Estacionó como pudo, corrió hacia el teléfono, sacó unas monedas del bolsillo y marcó. «Emergencias policiales», respondió la operadora. «Soy Eleanor Harris», dijo sin aliento. «Necesito agentes en 315 Willow Lane. Ahora».
Creo que Jonathan Hale ha estado acosando a estudiantes menores. Encontramos un mensaje oculto en una tarjeta de calificaciones de una alumna con el mismo símbolo que aparece en cartas encontradas en el violonchelo de mi hija desaparecida. Creo que Hale secuestró a mi hija Rachel hace 15 años, y una chica, Grace Hart, está adentro con él. Está en peligro. Los agentes están en camino, dijo la operadora. ¿Está usted a salvo? Sí, pero por favor, apúrense. Y contacten a mi esposo, Martin Harris, añadió, dictando su número. Estamos en Barre, colgó y corrió de regreso al auto. El camino de vuelta hacia la casa de Hale se sintió eterno. Finalmente giró en Willow Lane. Vio a Jonathan Hale saliendo de la casa con una joven. Bajaban las escaleras del porche y él sostenía firmemente el codo de la mujer. Ella tropezó en el último escalón y se desplomó en la entrada. Su aspecto era alarmante, pálida, desorientada, debilitada. Eleanor detuvo el coche bruscamente, bajó y corrió hacia ellos. ¿Qué le pasa? Hale alzó la vista, sorprendido por su regreso. Está bien, solo está cansada de tanto practicar. Voy a llevarla en la camioneta. Dormirá en el camino. Estará bien cuando lleguemos al aeropuerto. No puede llevarla así, insistió Eleanor. Necesita atención médica. Practicó demasiado, dijo Hale. Solo está exhausta. La ama de llaves apareció en la puerta. Señor Hale, Amelia necesita su azúcar. Cállese, dijo él. Yo tengo algo. Pero Eleanor ya se arrodillaba junto a la joven. Abrió su bolso y sacó una pastilla de glucosa. Tanto Rachel como Martin eran diabéticos. Él tipo 2, Rachel desde pequeña tipo 1. Eleanor siempre llevaba glucosa de emergencia. Le colocó una pastilla entre los labios. Mientras lo hacía, vio el rostro de la joven con claridad, y el mundo se detuvo. Era Rachel. El tiempo la había cambiado, pero era inconfundible. Hale notó la expresión en el rostro de Eleanor, vio el reconocimiento. Su cara se llenó de pánico. ¿Qué le hiciste?, le gritó Eleanor. ¿Dónde está Grace? Hale la empujó bruscamente. Eleanor cayó sobre el pavimento. Hale corrió hacia la camioneta blanca. En ese instante se escucharon sirenas. Múltiples patrullas se aproximaban a toda velocidad. Eleanor se levantó como pudo y agitó los brazos frenéticamente hacia el primer coche. La camioneta blanca, deténganlo. El coche patrulla aceleró tras el vehículo de Hale, los neumáticos. Y chirriando. Eleanor volvió junto a Rachel. La glucosa empezaba a hacer efecto. El color regresaba lentamente a su rostro. Sus ojos parpadearon, desenfocados. Rachel, susurró Eleanor. ¿Eres tú? La joven parpadeó varias veces, enfocando la mirada en el vestido de Eleanor. Un destello de reconocimiento cruzó su expresión. ¿Mamá? ¿Por qué todavía usas ese vestido viejo y gastado? Eleanor rompió en llanto. Solo Rachel había llamado a ese vestido su vieja cosa favorita. Sí, cariño, soy yo. Practicamos demasiado, murmuró Rachel. No me dio tiempo de comer. Dijo que teníamos que irnos ya. Tenemos un concierto mañana. Algo de la orquesta regional. Otra patrulla llegó. De ella bajó un oficial y Martin Harris. Su rostro se descompuso al ver a Eleanor en el suelo, sosteniendo a la joven. ¿Qué pasó?, preguntó Martin. La encontré, dijo Eleanor con lágrimas. Nuestra hija. Martin la miró, atónito. Es ella. Pero ha cambiado tanto. Se arrodilló junto a ellas abrazando a ambas. Un coche sin marcas se detuvo. El detective Ron Elkins bajó justo cuando el primer coche patrulla regresaba. Tenemos a Jonathan Hale bajo custodia, anunció el detective. Eleanor se puso de pie con dificultad y le entregó las cartas de Rachel y la tarjeta de Grace.
En el sofá de la sala de espera hay un bolígrafo de tinta invisible, le dijo. Revela mensajes ocultos en las tarjetas. Paramédicos. Se acercaron, no para Rachel, sino para asistir a Grace. La sacaban en una camilla. Parecía inconsciente. La encontramos arriba, explicó un oficial. Parece que él planeaba llevarse también a ella. Tienen que contactar a su padre, dijo Eleanor. Yo iré con ella al hospital. Primero necesitamos declaraciones, respondió Elkins. Los padres de Grace serán notificados. Todos ustedes deben venir a la comisaría. Un paramédico indicó a Rachel. Deberíamos examinarla también, dijo. Revisaron sus signos vitales y niveles de glucosa. No hay lesiones físicas, informó el paramédico. Solo hipoglucemia. Está estable ahora. El detective Elkins abrió la puerta de su coche patrulla. ¡Vamos! Necesitamos tomar declaración. Nos aseguraremos de que los padres de Grace la encuentren en el hospital. Rachel, aún débil, fue ayudada a ponerse de pie. Subió al coche con sus padres. En la comisaría los condujeron a salas de entrevistas separadas. Eleanor fue llevada a un cuarto sin ventanas con Elkins y otro oficial. Comience desde el principio, dijo el detective, ahora con un tono muy distinto al de aquella mañana. Eleanor contó todo. Cómo encontró las cartas, su visita a la academia, su conversación con Grace, el símbolo en la tarjeta, el mensaje oculto, la sospecha, la llamada a emergencias. El detective tomó notas precisas. Según nuestra investigación, un preliminar y lo que Hale ha confesado, reconstruimos los hechos, comenzó Elkins. En 1975, durante el concierto de primavera en el Conservatorio de Barre, Jonathan Hale había estado dando clases privadas en secreto a Rachel. Les dijo que la preparaba para una prestigiosa beca. Después del concierto, mientras los padres estaban en la recepción, Hale le pidió a Rachel que recuperara una partitura olvidada en un salón de ensayo inferior. Ese salón tenía una puerta de servicio abandonada que daba a un estacionamiento trasero. Eleanor sintió una punzada. Estábamos allí, bebiendo vino, hablando con otros padres. Le administró un sedante, según él, para calmar los nervios. Luego la escondió inconsciente en un estuche de violonchelo que había modificado durante meses con ese fin. Eleanor se estremeció. Y la mantuvo todos estos años. ¿Dónde? En la casa donde la encontramos. Era una propiedad heredada. La transformó en un estudio privado. Allí crió a Rachel bajo el nombre Amelia Dawson, diciendo que era su sobrina. Afirmaba que había sufrido un trauma psicológico y que no tenía contacto familiar. ¿Y la empleada sabía? Eva Morales, la ama de llaves. Le pagaba bien. Ella realmente creía que ayudaba a una niña abandonada. Por eso reaccionó cuando vio que necesitaba glucosa. Pensó que estaba ayudando. ¿Y qué le hizo? La educó en casa, le dio lecciones de música, de forma obsesiva, aislada del mundo, sin televisión, ni periódicos, ni contacto con nadie más. Si cometía errores, la castigaba emocionalmente, la hacía practicar por horas. Las presentaciones que hacía eran en pueblos remotos, eventos privados con maquillaje, identidades falsas, nunca públicos. Siempre bajo control. ¿Por qué? Hale perdió a su esposa y 3 hijas en un accidente automovilístico en 1968. Se desmoronó psicológicamente. Su hija mayor tocaba el violonchelo. Desde entonces buscaba chicas que se parecieran a ella, física o musicalmente. Rachel encajaba. Las otras chicas. Creemos que las sesiones privadas eran su método para reclutar. Rachel fue la única que retuvo por completo, pero estamos contactando a todas las que asistieron a esas clases. ¿Las boletas falsas? Estamos verificando con la academia.
Si Hale manipuló los informes para mantener a Grace en un nivel bajo y empujarla hacia clases privadas, enfrentará cargos adicionales. Elkins se levantó. Hale ha confesado. Será acusado de secuestro agravado, coerción, abuso emocional, entre otros. Se aseguraron de que nunca vuelva a tener contacto con menores. ¿Y si las otras chicas fueron abusadas también? Es posible. Lo investigaremos todo. Pero por ahora, no hay evidencia de que alguien más haya sido retenido como Rachel. Después de la entrevista, Eleanor encontró a Martin y a Rachel en la sala de espera. Su hija parecía pequeña, frágil. Nada como la niña de 12 años que desapareció. Eleanor se sentó a su lado. «Cariño, ¿puedes decirnos por qué te fuiste con él? ¿Qué te prometió?» La voz de Rachel era suave. No lo entendía. Tenía 12. Él me dijo que sería famosa, que tenía talento. Me elogiaba todo el tiempo. Decía que me amaba, que era especial. Pensé que era como un novio, pero no de los grandes. Solo alguien que me hacía sentir importante. Martin la abrazó. «Nada. De esto fue tu culpa». Un oficial se acercó. «¿Quieren ir al hospital a ver a la otra víctima?» «Sí», respondió Eleanor sin dudar. «Queremos ver a Grace». En el hospital fueron guiados hasta la habitación de Grace. A través del vidrio vieron a su padre sentado junto a ella con lágrimas cayendo por su rostro. Una trabajadora de protección infantil estaba presente. Al parecer, discutían sobre el comportamiento abusivo del padre. El hombre se dirigía a su hija. «Lo siento, Grace. Nunca te escuché. No te creí. Mi ambición me cegó». Grace notó a los Harris a través del vidrio y les hizo una pequeña seña para que entraran. «Gracias», dijo Eleanor tomando su mano. «Sin ti, nunca habría encontrado a mi hija. Mañana nos mudábamos al otro lado del país. Si no pasaba esto hoy, habríamos quedado separados para siempre». Grace logró una leve sonrisa. «Me alegra que algo bueno saliera de esto». Eleanor miró al padre de Grace. Debería estar orgulloso. Su hija es fuerte, talentosa. Las boletas de calificaciones eran falsas, diseñadas para empujarla hacia sesiones con ese monstruo. Pero ella confió en sí misma. Se mantuvo firme. El hombre asintió con lágrimas cayendo. «La veo ahora. Por primera vez». Martin le dijo a Eleanor en voz baja: «Tenemos que cancelar la mudanza». «Sí», respondió Eleanor. «Rachel necesita estar aquí para sanar». «Todos lo necesitamos». Rachel estaba de pie entre ellos, aún frágil, pero viva. El violonchelo que fue su pasión y su prisión necesitaría ahora un nuevo significado. Grace extendió su mano hacia ella. «Quizás algún día podamos tocar juntas. Cuando estemos listas, música real, no la versión de él». Rachel aceptó su mano con una sonrisa tímida. «Me gustaría eso». Eleanor las observó. Una de 16, la otra 27. Aunque detenida en muchos sentidos en los 12-15 años robados. Años que debieron ser de clases, amistades, primeros amores, universidad. Ahora Rachel tendría que aprender cosas que otros dominan en su adolescencia. «¿Saben?», dijo Eleanor suavemente. «Hay una forma especial de valentía en no renunciar a quien eres», miró a Grace. «Te dijeron durante meses que no eras suficiente. Pero tú sabías la verdad. No eran más talentosas, solo estaban dispuestas a pagar otro precio». Miró a su hija. «Y tú, Rachel, seguiste tocando, conservaste tu luz, incluso en la oscuridad. Eso requiere un coraje inmenso». El padre de Grace se limpió los ojos. «Yo empujé por logros, por resultados, y mi hija tuvo más sabiduría a los 16 que yo a los 45. En esa habitación estéril de hospital, dos familias que fueron destrozadas por la obsesión de un hombre empezaban a imaginar un futuro.
Habría terapia, juicios, retrocesos, pero también posibilidad. Las cartas escondidas dentro de un viejo violonchelo esperaron 15 años para revelar su verdad. No eran una historia de amor, eran la prueba de una manipulación precisa por parte de un depredador. Y al sacarlas a la luz, rompieron el silencio que él pensaba eterno.